¿Qué experiencia viviste y nadie jamás creyó? Cuando era niño, me divertía muchísimo escondiéndome en distintos lugares de nuestra casa y luego salir y asustar a mi madre o a mi hermana cada vez que pasaban. El reto era encontrar nuevos lugares que no vieran venir, pero donde yo sabía que estarían. Quería llevarme un buen susto, pero no quería tener que esperar una eternidad a que alguien pasara. Esto solo pasó una vez y todavía me asusta cuando lo recuerdo. Ese día había elegido un lugar en el ático. Sabía que mi madre subiría porque iba a buscar la utilería para una obra de la iglesia que teníamos allí. Así que me instalé detrás de una pila de cajas y esperé. A los 5 o 6 minutos, oía a alguien decir débilmente como si mi presencia allí fuera interesante y quizás inesperada. El sonido vino casi directamente detrás de mí y me quedé paralizado al instante. Entonces sentí un aliento en la nuca. Crecí en una granja y la regla principal al encontrarse con algo que asumes que no puedes controlar, coyotes, linces, serpientes y alguna que otra vaca irritable, es no hacer ningún movimiento brusco. Luego, te retiras lentamente de la situación y creas distancia sin provocar lo que sea que estés enfrentando. Así que me quedé allí sentado unos 20 segundos. Inmóvil, completamente aterrorizado. Después, me levanté lentamente y comencé a alejarme. No iba a girarme ni a mirar atrás. Di 2 pasos y una mano me agarró del hombro derecho. Grité, me arranqué y corrí hasta que salí de casa. Una vez afuera, mi madre y mi hermana vinieron corriendo a ver por qué gritaba. Habían estado afuera con nuestros perros todo el tiempo. Mi padre estaba en nuestra otra propiedad, a casi 16 kilómetros de distancia. Claro que podría haberlo imaginado. Nunca volvió a pasar. Nadie me creyó entonces. Mis padres fueron varias veces al ático para mostrarme que no había nada ahí arriba. No sé qué era, pero algo era. Siguiente historia. Hace unos 15 años, dirigía un viaje de mochilero de una semana con un grupo de jóvenes por las montañas de Vermont. En la última parte del viaje, nos alojamos en un refugio cerrado, 4 paredes, techo y una puerta, fuera del sendero principal. Después de cenar, los niños, por alguna razón, decidieron cantar juntos, algo completamente inusual para ellos, pero bueno, tuvimos una semana exitosa. Puse mi cámara digital en modo video y grabé las travesuras mientras cantaban Hakuna Matata y Albuquerque de Weird Al, todas, y me fui a dormir cuando terminaron. Al día siguiente, me desvié del sendero y me puse a limpiar mi equipo y a revisar todas las fotos y videos para subir mi página de SmugMug a las familias. Al revisar los videos de la canción, me encontré con algo inesperado. Entre las canciones, una voz profunda y artificial preguntaba con fuerza, ¿quieres morir? No estaba ahí mientras cantaban porque de ninguna manera habrían empezado a cantar sin comentar nada. Cantaban muchas tonterías y ese pequeño WTF entre canción y canción. Para más gracia, alrededor de las 2 de la madrugada, uno de los perros líderes, normalmente el perro más tonto y bobo de la historia, lo confundieron con un pony más de una vez, se levantó como si fuera a morder a alguien y empezó a gruñir sin parar, con los pelos de la nuca erizados. No se calmaba por nada y se ponía un poco irritable cuando intentaba apartarlo de la puerta. Al mismo tiempo, la puerta del refugio no dejaba de abrirse y cerrarse de golpe, a pesar de ser una noche tranquila, iluminada por la luna y sin nubes. Até la puerta y el perro se fue calmando poco a poco. No dormí mucho esa noche, y menos aún cuando me puse a ver los vídeos después del viaje. No tenía ni idea de qué demonios pasaba ahí fuera, pero algo no estaba contento con que un grupo grande invadiera su espacio. Nunca me volvió a pasar eso ni nada parecido en ninguno de mis viajes a la montaña. Siguiente historia. Mi esposo y yo íbamos en coche por un viaducto a 80 kilómetros por hora una noche, alrededor de las 22:30 de noviembre de 2018. Yo iba en el asiento del copiloto y mi esposo conducía. Había otros coches a nuestro alrededor, pero no había mucho tráfico. En fin,
vi una cosa que parecía una mezcla entre gnomo y enano, con brazos largos que le llegaban mucho más allá de las rodillas. Caminó justo delante de nuestro coche, de derecha a izquierda. No entendía cómo ni por qué no lo chocamos. Me quedé allí, en shock, un segundo, y entonces vi a mi esposo levantarse de golpe en su asiento, mirando por el retrovisor, y dijo, ¿qué demonios fue eso? Empezó a contarme lo que vio, exactamente lo mismo que yo, pero lo vio justo delante de él, aún yendo a la izquierda, luego lo vio detrás de nosotros, y el coche de atrás también reaccionó. Pero se desviaron para evitarlo. Esta cosa medía aproximadamente 1 metro de altura. Tenía un aspecto rudo y rechoncho, con rasgos toscos y marcados. Llevaba sombrero, chaleco granate y pantalones cortos color marrón. No se le vieron los pies. En cuanto lo vi, estaba a centímetros de la parte delantera derecha de nuestro coche. Deberíamos haberlo golpeado. Mi marido lo vio casi un segundo después, pero estaba delante de él, del lado del conductor. Deberíamos haberlo golpeado. Siguiente historia. Mi esposo y yo nos mudamos al centro norte de Texas por su trabajo, y me convertí en ama de casa para poder trabajar a tiempo completo en un periódico que desmantelaba los antecedentes de una denominación cristiana específica. Mi esposo se levantaba a las 3 o 4 de la madrugada para ir a trabajar. Me quedé en la cama y dormí hasta tarde. Empecé a sufrir parálisis del sueño, lo cual fue absolutamente aterrador. Más bien, lo atribuyo a la parálisis del sueño porque todo lo demás me asusta. El primer incidente fue extraño. Mi esposo y yo vivíamos en un apartamento de una habitación, pero habíamos convertido la habitación en una oficina completa y la sala de estar era nuestro dormitorio. La cama estaba cerca de la puerta principal. Al abrir la puerta, el pie de la cama quedaba a la izquierda. Estaba acostada en la cama, empezando a moverme, cuando oí que se abría la puerta. Abrí los ojos y vi entrar a mi marido. Parecía muy frustrado, casi enfadado, algo muy improbable en él. Le pregunté qué hacía de vuelta del trabajo y me respondió bruscamente. Intenté incorporarme, pero me di cuenta de que no podía. Me invadió lo que mejor podría describir como un espíritu maligno. Era como si algo me estuviera agarrando el pecho. Ya no veía a mi marido, pero lo oía buscando algo. Encontró lo que buscaba y se fue, cerrando la puerta con llave. Sentí mucha somnolencia y me quedé dormida. Desperté un rato después, sintiéndome perturbada. Contacté a mi esposo, que trabajaba para una importante empresa privada contratada para realizar obras públicas. Le pregunté si había estado allí esa mañana, dijo que no. No tenía ninguna razón para no creerle. En ese momento, pensé que solo había sido un sueño muy vívido. Sin embargo, esa no fue la única vez. Su doble aparecía con frecuencia por las mañanas después de que él se marchara. A veces me sentía terriblemente asustada, otras veces, violentada. A veces se metía en la cama conmigo, otras veces sentía su respiración en mi cara. No podía moverme en absoluto durante estos encuentros, y solo podía abrir los ojos cuando entraba por la puerta. Cuanto más se acercaba físicamente a mí, más me obligaba a cerrar los ojos. Sin embargo, nunca abusó de mí de ninguna manera. Cambiamos nuestros horarios de sueño y yo cambié mi horario. Mi esposo dejó de trabajar horas extras y pudo estar en casa durante el tiempo que su doble aparecía. Como era de esperar, el doble no volvió a aparecer. Eso fue hasta que nos mudamos. Nos mudamos a otro apartamento y mi esposo consiguió un nuevo trabajo, aunque similar al anterior. Durante un tiempo, trabajó en turnos inusuales y algunas mañanas tenía que salir muy temprano. Recuerdo oír abrirse la puerta y oír sus pasos por nuestro apartamento. Sin embargo, la diferencia era que podía sentir la misma presencia que antes. El último día que apareció el doble fue hace unos 2 años. Esta vez oí que se abría la puerta y entraron varias entidades. Sentí más miedo que nunca. Se sentían realmente malvados. Estaban allí para hacerme daño. Todo mi cuerpo temblaba.
También podía sentir al doble allí. Aunque seguía sintiéndose malévolo, también podía sentir que me protegía. La puerta del dormitorio se abrió y el doble discutía con las otras entidades. Recuerdo claramente que dijo que no podían hacerme daño. Las entidades no me dijeron nada directamente, pero supe que se habían sentido atraídas por mí porque él seguía apareciendo. Las atraía allí, intencionalmente o no. Les dijo que nunca volvería a verme si se iban. Pelearon y discutieron, pero al final llegaron a un acuerdo. Todos salieron por la puerta principal. Me levanté de la cama. La puerta de mi habitación estaba abierta y la de la entrada sin llave. Qué raro, porque había cerrado con llave cuando mi marido se fue a trabajar esa mañana y siempre cierro la puerta de la habitación. El doble no ha vuelto a aparecer desde entonces. No sé qué pensar de todo esto. Siguiente historia. Tenía 7 años y vivía en casa de una niñera. La niñera tenía un hijo al que llamaré D y la vecina de al lado tenía una hija a la que llamaré L. Esto ocurrió en una zona residencial rural de Carolina del Norte a finales de los 70. D y yo pasábamos la mayor parte del tiempo en la casa de L, que estaba al lado, porque tenía un columpio. Había un bosque detrás de sus casas y una vía de tren lo atravesaba justo detrás de ellas. Añado este detalle para que sepan que en aquel entonces no había nada detrás de las casas, salvo un poco de bosque y un terraplén que conducía a las vías del tren. La casa de él estaba rodeada por una valla metálica que separaba la propiedad de sus padres del bosque. Era verano y estábamos en el patio trasero de él jugando en su columpio cuando esto ocurrió. Estaba de pie en el columpio, moviendo los brazos hacia adelante y hacia atrás mientras miraba hacia el bosque. Me gustaba estar de pie en el columpio porque me hacía más alto y podía ver el bosque. Moví los brazos y miré hacia arriba, hacia el bosque, y allí estaba una criatura que parecía un robot amarillo gigante de los años 50, con cuernos y una cara muy enfadada. Estaba mirando a mi izquierda y caminando por el bosque. Grité con todas mis fuerzas cuando la vi. Al gritar, se giró y me miró directamente. Todavía puedo verle la cara. Salté del columpio mientras D y L gritaban ¿qué pasa? Estaba visiblemente conmocionada e intentaba decirles que había algo en el bosque. Corrimos hasta la puerta trasera de la casa de L y le gritamos a su mamá que saliera. Intenté contarle lo que había visto. Claro, como adulta racional, se rió y nos dijo que fuéramos a jugar. Para entonces, mi mamá ya había venido a recogerme e intenté contarle lo que había visto, pero tampoco me creyó. Normalmente, cuando mi mamá llegaba, se quedaba a hablar un rato con la mamá de L o la de D mientras seguíamos jugando hasta que era hora de irme a casa, pero ese día no. Me negué a volver a los columpios ni a entrar al patio trasero. Ya tengo más de 50 años y nunca lo he olvidado. No me siento cómodo pensando que tuve una alucinación repentina, pero ¿qué demonios podría haber sido? Fue realmente aterrador y todavía puedo ver a esa criatura, o lo que sea que fuera, en mi mente. Siguiente historia. Centro Este de Tennessee. Yo era pequeño, tenía unos 7 años. Mi hermana tenía 5. Vivíamos en una comunidad amish en medio de la nada. Hay muchas cuevas. Nuestra habitación estaba en el segundo piso. Todas las mañanas una criatura, muy de vez en cuando dos, pasaba volando por nuestra ventana. Se posaba en un árbol no muy lejos de la casa. A veces la oíamos aterrizar en el tejado, de niños creíamos que estaba en el ático, pero ahora que lo pienso, sin duda aterrizaba en el tejado. ¿Pero qué era esta criatura? No tenía pelo, pero no era un murciélago. Tenía una gran cresta en la cabeza y una especie de hocico diagonal pico largo. A falta de una palabra mejor, era un pequeño pterodáctilo. Mi hermana y yo no teníamos ni idea de lo que era un pterodáctilo. Pero era increíblemente real, tan real que mis padres nos creyeron. Mi papá nos enseñó que no estaba en el ático, pero eso no cambiaba el hecho de que casi todas las mañanas al amanecer había algún tipo de criatura allí. Mis padres nunca lo vieron,
pero mi madre oyó un aleteo una vez cuando subió porque la llamábamos porque estaba en el ático, es decir, había aterrizado en el tejado. Siguiente historia. Hace unos años, cuando tenía unos 16, estaba solo en la caravana que era mi dormitorio, situada en el patio trasero de la casa familiar. Estaba sentado en la cama, escuchando música en mi portátil, cuando de repente tuve el impulso de mirar a través de la cortina que tenía justo detrás de mí. La caravana estaba a unos 15 centímetros de la valla que separa nuestra casa de la de los vecinos, y sentado en ella, mirándome fijamente, había un bicho con cara de sapo. Medía unos 30 centímetros de largo, tenía una mueca enorme, un sombrero andrajoso que se parecía al sombrero seleccionador de Harry Potter, y sostenía un bastón largo con una curva en la madera. Lo miré fijamente, él me miró fijamente. Pasaron unos buenos 30 segundos y cerré la cortina y me senté allí un rato más. No me asusté ni me sorprendí ni nada, porque creo que no me estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Lo revisé unos 10 minutos después y ya no estaba. No sentí nada inquietante, ni terror ni miedo. Solo una especie de sapo furioso que me miró fijamente durante un par de segundos. Todavía puedo verlo claramente en mi mente, tenía el ceño fruncido, casi como una caricatura, y el bastón de madera era de un marrón oscuro con tallados en espiral. Creo en cosas como hadas, fantasmas y todo eso, pero también soy una persona racional. Sí, pudo haber sido mi imaginación o mi cerebro teniendo una alucinación extraña, pero de verdad creo que fue real y no psicológico. También se lo conté a mi mejor amiga esa noche, y como una semana después me envió una captura de pantalla de una publicación de Facebook de una chica. No la conocía, ni mi amiga tampoco, era de esas chicas que simplemente agregaban a todos por las redes sociales, ¿sabes a qué me refiero? La chica se quejaba de bajar las escaleras a buscar un vaso de agua y ver un sapo enfadado en la ventana. Se asustó y salió corriendo. Hasta el día de hoy, no he visto otra publicación o historia similar en línea. Le pregunté a la madre de mi amiga, que era una bruja, y me dijo que se basaba en energía negativa. Siguiente historia. Cuando era niño, varios familiares solían llevarme de viaje, al zoológico, a museos, al parque de atracciones, al cine, etc. En uno de esos viajes, mi abuelo nos llevó a los niños al cine. Estos viejos cines datan de la época en que ofrecían espectáculos en vivo, el vodevil. Este viejo teatro al que nos llevaba mi abuelo tenía un foso de orquesta, aunque no se ha usado en décadas, ya que el vodevil lleva muerto desde entonces. Estaba siguiendo a mi abuelo por la zona entre los asientos de la primera fila y el foso de la orquesta. Cuando, por pura curiosidad, eché un vistazo al foso. No había suelo. Se veía el sótano. Pero en el sótano había, bueno, ¿alguna vez has oído hablar del viejo poema de Humpty Dumpty? Humpty Dumpty se sentó en una pared. Humpty Dumpty se cayó de maravilla, etc. En el suelo del sótano había un huevo enorme, del tamaño de un hombre, con una cara feliz pintada en el cascarón. Tenía brazos y piernas. Estaba boca arriba, agitando los brazos y las piernas como si intentara ponerse de pie, pero no pudiera debido a su forma de huevo. Miré a mi abuelo por un segundo, luego volví a mirar al foso de la orquesta. Esta vez, la expresión pintada en su rostro cambió. Ahora la expresión pintada era de dolor y frustración. Tenía los ojos cerrados y la boca formaba una mueca. Aparté la mirada por un breve segundo o dos y volví a mirar al foso de la orquesta. Esta vez no había ningún huevo. Solo el suelo desnudo del sótano. Volví a apartar la mirada. Solo por unos segundos. Supongo que quería contarle a alguien lo que vi. Pero luego volví a mirar al foso de la orquesta. Esta vez, el suelo del foso de la orquesta estaba allí. Ya no podía ver el sótano. El suelo del foso de la orquesta solo tenía un pequeño puñado de sillas plegables de madera. Nada más. Con el paso de los años, y mientras iba al cine solo, a veces volvía a ese mismo cine. Cada vez que lo hacía,
Antes de que empezara la película, echaba un vistazo al foso de orquesta. Pero nunca volví a ver nada parecido. Solo el suelo, viejo y desnudo, del foso de orquesta. Ese viejo cine ya no existe. Una víctima típica de la expansión del video doméstico y la televisión por cable.